Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de la sección de informática. En este vídeo vamos a aprender cómo utilizar las hojas de cálculo de Google como bases de datos para poder hacer consultas a ellas, incluso para poder modificar la propia base de datos. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es una consulta sencilla a una hoja que ya tenemos creada, que la vamos a utilizar como base de datos. Esto no es una base de datos al uso, SQL, no tiene la misma potencia, pero sí nos permite hacer muchas cosas, tenemos muchas herramientas para que podamos utilizarla como si fuese una base de datos. Bien, esta hoja que estáis viendo es la base de datos que vamos a utilizar como ejemplo, en este caso son productos. Y bueno, lo que tenemos aquí pues es el identificativo del producto, el nombre del producto, su precio, IVA, el precio con el IVA, descripción, las unidades que tenemos. Aquí se reflejará el último movimiento que se haya realizado cuando implementemos la función que se encargará de meter y quitar unidades de cada producto. Y esta columna que hay aquí la he creado para concatenar el ID del producto y el nombre del producto. Esto lo había pensado para que tuviera un identificador único, pero creo que voy a simplificar un poco el tutorial. Entonces, vamos a quitarla y vamos a quitar también el identificador. Vamos a dejar la base de datos así como la tenemos tal cual. Es muy importante que cuando se crea una base de datos haya un campo que se llama el campo clave que no pueda repetirse nunca en ninguna de las filas. Es decir, si aquí tenemos un producto que se llama gel, no puede haber otro producto que se llame igual. En las bases de datos se utilizan los identificadores, normalmente es un número, para evitar que se produzcan esos errores, que haya dos identificadores iguales. En este caso, como es una base de datos muy sencilla que vamos a hacer de prueba, no vamos a utilizar identificadores numéricos, sino que el identificador va a ser el propio nombre del producto. Lo que sí tendremos que tener en cuenta es que no puede haber entonces dos nombres de producto iguales. Eso ya lo veremos como lo implementamos más adelante. Bueno, pues esta sería la base de datos que tenemos. Lo que queremos hacer con ella es, desde otra hoja diferente, que no va a ser esta, consultar datos de ella. Por ejemplo, queremos saber cuántos productos tenemos con 10 unidades o menos. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer ese tipo de consulta. Lo que vamos a hacer entonces en un primer momento es irnos a nuestra unidad en Google Drive, porque esto lo estamos haciendo todo a través de Google Drive. Aquí podéis ver la hoja base de datos que está creada y vamos a crear una hoja nueva. Bueno, esta hoja la creamos, vamos a llamarla consulta a la base de datos. El nombre de la hoja lo vamos a llamar consulta también. Vale. Bueno, pues en esta hoja lo que vamos a hacer es listar los productos de la base de datos cuyas unidades sean inferiores a una cantidad determinada. ¿De acuerdo? Vamos a indicarlo aquí. Unidades. Y aquí, por ejemplo, 10. Vamos a darle formato de unidad. Como es un número entero sin decimales. Vale, ahí está. Vale, entonces aquí vamos a poner un número, en este caso por ejemplo ponemos 10 y queremos que nos liste de la base de datos todos los productos de los que quedan 10 unidades o menos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo vamos a hacer con una función que se llama query. Voy a escribir aquí query. Esta función es muy potente. No existe en Microsoft Excel, al menos que yo recuerde. No existe, estoy casi seguro. Y nos permite hacer consultas a la hoja de cálculo que tenemos como base de datos, esta de aquí, con sintaxis de SQL. Por lo tanto, si sabéis un poquito de SQL, esto va a ser muy sencillo para vosotros. Si no sabéis nada de SQL, aquí lo que vamos a ver son unas pocas pinceladas nada más sobre cómo utilizar algunas de las consultas. Sobre todo vamos a utilizar pues select y vamos a utilizar where en este vídeo. Veréis que no es muy complicado y además os servirá como base para saber cómo se consulta una base de datos. Bueno,
pues vamos a utilizar esta función query. Vamos a escribirlo aquí. Se escribe como una función normal de una hoja de cálculo. Aquí la tenemos, query. Y le vamos a pasar dos argumentos. La función admite hasta 3, pero nosotros vamos a utilizar los dos primeros, el tercero es opcional y aquí no lo vamos a utilizar. El primer argumento se llama datos y lo que le vamos a pasar es la base de datos en sí, toda la base de datos, toda la tabla que tenemos en la otra hoja. Y el segundo parámetro que le vamos a pasar será la consulta con formato SQL, como podemos ver aquí en el ejemplo, entre comillas. Y con esta consulta, pues lo que haremos será decirle qué queremos que nos traiga de la base de datos y si queremos que lo filtre de alguna manera, que es lo que vamos a hacer aquí. Bien, los datos. ¿Cómo vamos a traer los datos a la query? Vamos a utilizar una función que os voy a enseñar antes, que se llama import range. Ahí está, import range, que admite dos argumentos que se ponen entre comillas. Bien, el primer argumento es la URL de la hoja de cálculo de donde vamos a traer los datos, que en este caso va a ser nuestra hoja de base de datos. Y el segundo argumento será el nombre de la hoja y el rango que queremos traernos. ¿Vale? Vamos a verlo. Nos vamos a la base de datos, copiamos la URL de la base de datos y lo ponemos en el primer argumento entre las comillas. Ahí está. En el segundo argumento de import range vamos a poner el nombre de la hoja y el rango que queremos traernos. En este caso nos queremos traer desde la A hasta la G. ¿Vale? Pues lo escribimos. El nombre de la hoja, bbdd, signo de admiración cerrado, siempre lo utilizamos cuando nos referimos a una hoja de cálculo. Siempre después del nombre de la hoja de cálculo pondremos el signo de admiración cerrado y a continuación pondremos el rango de columnas que queremos traernos, que dijimos que era de la A a la G. Vale, A a la G. Vale, damos intro, va a fallar, bien, va a dar error por referencia porque tenemos que darle permiso. Esto solo tenemos que hacerlo una sola vez. Le damos permiso para que pueda acceder a los datos de la otra hoja y listo. Bien, pues con esta función hemos traído todos los datos de la base de datos a la hoja de consultas en la que nos encontramos ahora. Esto a mí no me interesa verlo así ahora, pero sí nos va a servir para meter todos estos datos en la función query, que es la que vamos a utilizar de verdad. Bien, pues vamos a empezar con la función query. Hemos dicho que su primer argumento serán los datos que queremos importar. ¿Cuáles van a ser? Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Bien, pues vamos a copiar la fórmula import range, tal cual. Y la vamos a quitar de aquí. Cortamos. No quiero. Ahí está. Listo. Ponemos query. Los datos que vamos a traer, que va a ser la función import range que hemos visto antes, punto y coma, y vamos al segundo parámetro que vamos a pasar, que es la consulta. Se hace entre comillas y vamos a utilizar aquí dos funciones para hacer la consulta. Uno va a ser el select, que nos va a indicar qué columna queremos traer de la base de datos, y otro va a ser el where, que nos va a hacer de filtro. Vamos a verlo. Ahora mismo query le hemos pasado en el primer parámetro la base de datos completa, desde la A a la G. Y le vamos a decir que seleccione, select, ¿bueno? Por ejemplo, vamos a traernos la columna A, que sería la columna 1, va a ser la primera columna. Bien, pues le digo select, col 1. ¿Qué va a hacer esto? Me va a traer la columna 1 tal cual, como está, con la cabecera y todos los elementos que tenga. Si quiero que me traiga más columnas, pues separado por comas, le puedo decir que me traiga, por ejemplo, la columna 2 también. Y así me puedo ir trayendo todas las columnas que quiera. Vamos a traernos, por ejemplo, la columna 1, que es la del producto, la de la descripción y la de las unidades. Entonces vamos a traernos la 1, la 5 y la 6, ¿de acuerdo? Vamos a traernos la 1, la columna 5 y la columna 6. Ahí está, ya los tenemos. Bien, pero este no era el objetivo del vídeo. Nosotros lo que queremos es que
nos filtre los productos que tengan las unidades que pongamos aquí o menos. ¿De acuerdo? Aquí me lo está trayendo todo. Entonces tenemos que filtrar. Tenemos que filtrar este select de aquí. ¿Cómo lo filtramos? Pues a continuación del select vamos a utilizar la orden where. ¿De acuerdo? Ahí está, where. Y aquí le vamos a decir que se cumplen una serie de condiciones, es decir, selecciona la columna 1, 5 y 6 donde se cumpla la siguiente condición. La condición que queremos es que la columna 6, en este caso, que es esta de aquí, la columna 6, la F es la columna número 6, ¿de acuerdo? Donde la columna 6 sea menor o igual a las unidades que tengamos aquí, a 10 en este caso, ¿vale? Pues entonces le vamos a decir where col6 sea menor o igual a 10. Si ponemos el 10 tal cual, pues ya está, nos está filtrando y como veis solo nos sale, pues en este caso el limpiador de baño, que queda una unidad. Si vamos a la base de datos vemos que efectivamente el único elemento que hay menor de 10 es el limpiador de baño. Claro, ahora mismo el filtro va a filtrar siempre al producto que tenga menos de 10. Yo lo que quiero es que filtre en base a lo que yo escriba en la casilla C4. Pues vamos a introducirlo. En vez de poner aquí un 10, lo que vamos a hacer es romper aquí la función. ¿Cómo la rompemos? Introducimos dos comillas y dentro de las dos comillas dos ampersand y hemos roto la cadena de texto para poder introducir una variable dentro. Esto se utiliza, es igual que si utilizásemos programación en C o en Java o en cualquier lenguaje, donde rompemos una cadena de texto para meter una variable en medio. Bueno, pues aquí le vamos a decir que queremos que sea el valor de la casilla C4, ¿de acuerdo? El valor de la casilla C4, que es 10. Damos intro. No ha habido ningún cambio. Esto está bien porque sigue siendo este producto el único que está por debajo de las 10 unidades. Pero si cambiamos este valor aquí a 50, pues aparecerán el resto de productos que tienen 50 unidades o menos en la base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con este vídeo hemos visto cómo hacer un pequeño filtro utilizando la función query y utilizando la función import range para traernos los datos desde otra hoja distinta. Y vemos aquí la utilidad que tiene. En futuros vídeos lo que vamos a hacer es hacer más consultas a la base de datos, buscar por nombre e incluso modificar la propia base de datos, introduciendo nuevos campos, nuevos productos, haciendo modificaciones en ella, porque nos será muy útil para empezar a manejarnos con JavaScript, porque utilizaremos la herramienta de macros que está aquí. La herramienta de macros, edición de secuencias de comandos, que nos va a permitir hacer estas modificaciones utilizando un poquito de código. Como ya digo, se utiliza JavaScript. En caso de si estuviéramos con Microsoft Excel, utilizaríamos Visual Basic, pero para mí es más potente las secuencias de comandos de Google. Aunque sí es cierto que algunas ejecuciones son un poquito más lentas porque se ejecutan en la nube, evidentemente. No se ejecutan en local, entonces hay que esperar a que el servidor responda y tal, pero yo creo que las ventajas superan los inconvenientes, ya que nos permite ejecutar estas macros o estos pequeños programas desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, y que sea compatible con cualquier sistema operativo, porque lo podríamos ejecutar en un móvil con Android, con iOS, en un Mac, en un Windows, en un sistema Linux, daría igual porque lo estamos ejecutando sobre un navegador. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.